Hay algo que estás haciendo todos los días, algo que parece inofensivo, algo que incluso sientes que mereces hacer, y ese algo está destruyendo, en silencio, todo lo que alguna vez soñaste ser. No es la pereza es visible, la pereza se nota, la pereza te da vergüenza y al menos te mueve a intentar cambiar. Lo que te estoy hablando es mucho más peligroso, porque parece productivo, parece descanso, parece que estás bien. Y mientras tú crees que estás bien, el tiempo sigue corriendo, sin pausa, sin compasión, sin esperarte. Sigue leyendo, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos puede ser la diferencia entre la vida que tienes hoy y la vida que siempre imaginaste tener. Piensa en tu mañana de ayer. ¿Sonó la alarma? ¿La apagaste? ¿O la pospusiste? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Quizá 3? Finalmente te levantaste, pero ya sin tiempo, ya con ese sabor amargo de empezar el día perdiendo. Abriste el teléfono casi de forma automática, sin decidirlo, sin quererlo realmente, solo lo hiciste, como siempre. Tal vez revisaste noticias, tal vez redes sociales, tal vez respondiste mensajes que podían esperar, tal vez no hiciste nada en particular, solo miraste pantallas durante 20, 30, 40 minutos. Y después del teléfono llegó el trabajo, las obligaciones, las cosas urgentes que siempre aparecen, las conversaciones que te drenan, las tareas que haces porque toca hacerlas, no porque te acerquen a algo que importa. Y al final del día, cuando por fin tienes un momento para ti, estás tan agotado que lo único que puedes hacer es encender una serie o volver al teléfono o desplomarte en el sofá pensando que mañana será diferente. Y lo piensas de verdad, sin mentirte, pero mañana llega y es casi idéntico a hoy. ¿Te suena familiar? No tienes que responder en voz alta. Tu silencio ya es una respuesta. Ahora quiero que te detengas un segundo. Quiero que hagas un cálculo incómodo. Si tienes 30 años, ya viviste más de 10.000 días, más de 10.000 días de vida consciente, de decisiones, de momentos en los que pudiste actuar de una manera diferente. ¿Cuántos de esos días recuerdas con claridad? ¿Cuántos de esos días construyeron algo real, algo que hoy puedas ver, tocar, sentir como tuyo? ¿Cuántos de esos días viviste completamente, sin escapar, sin distraerte, sin huir de ti mismo? La respuesta duele, lo sé, porque la mayoría de esos días se parecen demasiado entre sí, y la mayoría de ellos pasaron sin que tú realmente estuvieras ahí. Esto no es un ataque, es un espejo, y los espejos a veces muestran cosas que preferiríamos no ver, pero hay una diferencia enorme entre la persona que aparta el espejo y la persona que se mira de frente, aunque le duela. Tú estás leyendo esto, eso ya te distingue, pero necesito que sigas conmigo, porque lo más importante viene ahora. Hay un hombre al que llamaré Marcos. Marcos tenía 34 años cuando decidió que ya era suficiente. No suficiente de trabajar, no suficiente de esforzarse, suficiente de vivir sin vivir realmente. Marcos no era perezoso, era, en muchos sentidos, un hombre trabajador. Llegaba temprano a su trabajo, cumplía con sus responsabilidades, nadie a su alrededor lo hubiera descrito como alguien sin ambición. Pero Marcos tenía un hábito que ejercía con una dedicación casi religiosa, aunque nunca lo hubiera llamado hábito. Marcos era experto en calmarse. Cada vez que sentía ansiedad, la calmaba. Cada vez que sentía incomodidad, la calmaba. Cada vez que aparecía una tarea difícil, una conversación difícil, una decisión difícil, Marcos encontraba una manera de calmar esa sensación antes de enfrentarla. A veces con el teléfono, a veces con comida, a veces con una serie, a veces simplemente postergando la decisión hasta que dejaba de urgir. Y en el fondo, Marcos creía que estaba siendo razonable, que estaba cuidando su salud mental, que el descanso era necesario, que no podía estar en modo de lucha todo el tiempo. Y tenía razón en algo, el descanso es necesario. Pero Marcos no descansaba, Marcos huía. Y hay una diferencia enorme entre descansar y huir. El descanso te recarga para volver, la huida te aleja cada vez más de lo que deberías enfrentar.
A los 40 años, Marco se dio cuenta de algo que lo dejó paralizado durante semanas. Se dio cuenta de que era exactamente la misma persona que a los 25 años, con los mismos sueños sin comenzar, con los mismos miedos sin enfrentar, con las mismas excusas, aunque ahora sonaban más razonables, más adultas, más razonables. Había pasado 15 años perfeccionando el arte de evitar el malestar. Y al evitar el malestar, había evitado también el crecimiento, el riesgo, el fracaso necesario, la incomodidad que transforma. Había vivido 15 años en una especie de anestesia cómoda. Y cuando por fin se quitó la anestesia, el dolor no era el del presente, era el peso de todo lo que no había hecho. Eso es lo que está matando tu futuro. No la pereza, no la falta de talento, no la falta de tiempo, no las circunstancias. Es la evitación del malestar. Es el hábito silencioso de huir de cualquier sensación que sea difícil, incómoda, incierta o dolorosa. Y lo más perverso de este hábito es que tiene miles de disfraces. Se disfraza de autocuidado, se disfraza de descanso merecido, se disfraza de realismo, se disfraza de esperar el momento correcto, se disfraza de no querer presionarte demasiado. Y mientras tanto, el hábito crece, se vuelve más fuerte, más automático, más difícil de detectar. Porque cada vez que evitas el malestar, tu cerebro aprende una lección. Aprende que la incomodidad es una señal de peligro, que debe ser evitada, que lo correcto es alejarse de ella. Y cada vez que esa lección se refuerza, tu umbral de tolerancia disminuye. Lo que antes era apenas un pequeño esfuerzo, se convierte en algo que parece imposible. Lo que antes era una conversación normal, se convierte en algo que requiere días de preparación mental. Lo que antes era una tarea rutinaria, se convierte en una montaña que nunca terminas de escalar. No es que te hayas vuelto más débil, es que llevas años entrenando tu mente para evitar la resistencia, y la mente hace exactamente lo que la entrenas a hacer. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. No con las palabras de hoy, no con los conceptos modernos de neurociencia o psicología conductual, pero lo sabían con una claridad que a veces la ciencia moderna apenas alcanza. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, emperador de Roma, escribía en sus diarios, que nunca pensó que nadie leería, algo que resulta sorprendentemente humano. Escribía sobre su lucha para levantarse por las mañanas, sobre la tentación de quedarse en la cama, de buscar el consuelo fácil, de evitar el día que lo esperaba con todas sus exigencias. Y entonces se recordaba a sí mismo una verdad simple pero devastadora, que él no había nacido para el consuelo, que ningún ser humano había nacido para el consuelo, que el consuelo constante no es descanso, es una trampa. Epicteto, que nació esclavo y llegó a ser uno de los filósofos más influyentes de la historia, enseñaba una sola cosa sobre la cual el ser humano tiene control absoluto. No el dinero, no la salud, no la opinión de los demás, no las circunstancias de la vida. Solo una cosa, la respuesta que das ante lo que te ocurre. Solo una cosa, lo que decides hacer cuando el malestar aparece. Y esa decisión, tomada 1000 veces al día de manera casi imperceptible, es la que construye o destruye quién eres. Quiero que pienses en la persona que admiras más. No tiene que ser famosa, puede ser alguien cercano a ti. Alguien cuya vida, cuya disciplina, cuya paz interna te genera una especie de respeto profundo. Ahora piensa en lo siguiente. Esa persona no tiene más horas en el día que tú. No tiene una genética especial que le hace la vida más fácil. No nació con más fuerza de voluntad que tú como si fuera un rasgo fijo e inmutable. Lo que tiene esa persona, lo que la distingue, es una relación diferente con el malestar. Cuando siente resistencia, no huye de ella. La reconoce, la acepta y avanza de todas formas. No porque no sienta miedo, no porque no sienta ganas de escapar, no porque sea inmune a la incomodidad, sino porque aprendió, de una manera u otra, que la incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de crecimiento. Y hay una diferencia radical entre vivir con esa creencia y vivir sin ella. Cuando la incomodidad es señal de peligro, la evitas, retrocedes, te proteges. Cuando la incomodidad es señal de crecimiento, avanzas hacia ella, la utilizas, te fortaleces.
No es una diferencia de capacidad, es una diferencia de interpretación, y las interpretaciones se pueden cambiar. Entonces, ¿qué haces? No te voy a dar una lista de 50 pasos, no te voy a vender un sistema complicado, no te voy a decir que necesitas reorganizar toda tu vida de un fin de semana para otro, porque eso también sería una forma de evitar el malestar, una forma más sofisticada, más autoengañosa, pero evitación al fin. Lo que necesitas es simple, tan simple que probablemente lo descartarás a primera vista, y esa reacción de descartarlo también es parte del hábito. Primero, identifica tu patrón de huida. No el de tu vecino, no el del personaje de la historia que te conté, el tuyo. ¿Qué haces exactamente cuando aparece el malestar? ¿Cuál es tu mecanismo más automático? ¿El teléfono? ¿La comida? ¿Las series? ¿Las conversaciones vacías? ¿El orden compulsivo de cosas que no necesitan ser ordenadas? ¿La planificación excesiva de cosas que nunca ejecutas? Todos tenemos uno. Algunos tenemos varios, pero hay uno que usamos más que todos los demás. Encuéntralo, nómbralo, míralo a los ojos sin juzgarte. Solo con verlo con claridad, ya tienes más poder sobre él de lo que crees. Segundo, practica la pausa deliberada. La próxima vez que sientas el impulso de huir, no lo sigas de inmediato. Espera, solo un momento. Solo el tiempo suficiente para reconocer lo que está pasando. Di para ti mismo, en silencio si es necesario, estoy sintiendo incomodidad y mi instinto es evitarla. Eso es todo. No tienes que ser un héroe. No tienes que enfrentar lo que te da miedo en ese mismo instante. Solo tienes que romper la automaticidad del hábito. Solo tienes que insertar un momento de conciencia entre el estímulo y la respuesta. Ese momento, ese espacio pequeño entre sentir y reaccionar, es donde vive tu libertad. Epicteto lo llamaría el único territorio verdaderamente tuyo. Tercero, avanza hacia algo difícil todos los días. Algo pequeño si es necesario, pero algo. No esperes a tener ganas. Las ganas no llegan antes de la acción, llegan durante o después. No esperes a sentirte listo. La preparación infinita es otra forma de huida. Elige algo concreto que hayas estado posponiendo. Algo que cada vez que aparece en tu mente produce esa sensación particular de pesadez. Y hazlo. Hoy. No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. No porque sea fácil, sino precisamente porque no lo es. Hay algo profundo que quiero dejarte antes de terminar. Llevamos la vida entera construyendo una imagen de nosotros mismos, una narrativa sobre quiénes somos, qué somos capaces de hacer, qué merecemos, qué no merece la pena intentar. Y esa narrativa, esa historia que nos contamos sin darnos cuenta, determina todo. Determina cómo respondemos cuando algo es difícil. Determina si avanzamos o retrocedemos. Determina si nos levantamos o nos quedamos en el suelo. El problema no es que seas una persona débil. El problema no es que carezcas de las cualidades necesarias para la vida que deseas. El problema es la historia que llevas años contándote sobre ti mismo. Una historia que quizá empezó con un fracaso que nunca procesaste del todo, con una crítica que se quedó grabada más de lo que debería, con una decisión que tomaste hace tiempo y que interpretaste como evidencia de quién eres, cuando solo era evidencia de quién eras entonces. Las personas no cambian de vida, cambian de identidad. Y cambiar de identidad no es un proceso de motivación, no es un proceso de fuerza de voluntad, es un proceso de decisiones repetidas, de acciones pequeñas y constantes que le dicen a tu mente una y otra vez una historia diferente. Cada vez que avanzas hacia el malestar en lugar de huir de él, estás escribiendo una línea nueva en esa historia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque sea difícil, aunque nadie lo note, estás construyendo una identidad diferente. No en un día, no en una semana, pero con una consistencia que el tiempo transforma en algo que ya no puedes ignorar. El tiempo no se detiene. Eso es lo que más duele de todo esto.
No hay manera de recuperar los días que pasaron mientras el hábito de la evitación hacía su trabajo en silencio. No hay manera de volver atrás y vivir de otra manera los momentos que ya fueron. Pero hay algo que sí existe: el día de hoy. Este momento exacto, mientras estas palabras resuenan en ti, es el único momento en el que tienes poder real. No el de mañana, no el del lunes, no del 1 del mes, no del año nuevo. Este. Y la pregunta que te dejo no es ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Esa pregunta es demasiado grande, demasiado abstracta, demasiado fácil de responder con buenas intenciones que se disuelven antes de llegar a la noche. La pregunta es más pequeña y más honesta. ¿Cuál es la única cosa que llevas semanas, meses, quizás años evitando? ¿Cuál es esa cosa que aparece en tu mente cuando bajas la guardia, cuando estás en silencio, cuando por un momento dejas de distraerte? ¿Cuál es esa cosa que sabes, sin que nadie te lo diga, que deberías estar haciendo? Ya la tienes en mente, la conoces, y esa cosa no desaparece porque la evites, solo se vuelve más pesada, solo ocupa más espacio, solo crece en la oscuridad de todo lo que no quieres mirar. El hábito silente que está matando tu futuro no es la pereza, es el miedo disfrazado de razón, es la huida disfrazada de descanso, es la evitación disfrazada de prudencia. Y la única manera de desactivarlo no es entenderlo mejor, es actuar a pesar de él. Hoy, ahora mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar?